buenas tardes a todos o todas. Siempre un gusto conversar con Pablo. Nos ha tocado en distintas instancias encontrarnos. Pablo, a veces me entrevistas tú, a veces te entrevisto yo. El año pasado estuvimos conversando de la carpintería en los talleres de escritura. Tú llevas ya más de una década trabajando acá en la Finis con tu taller, del que ya se está convocando una nueva ronda, digamos, y lo pueden ver, digamos, entrando a internet, a la página. Sería muy interesante esta vez darle un enfoque a esta entrevista sobre la función de la lectura en tus talleres de escritura, digamos. O sea, cómo de alguna forma también un taller donde se escribe es un taller donde se lee. Y que eso es condición sine qua non para que el desarrollo de un escritor o escritora, digamos. ¿Cómo lo haces tú, Pablo? Bueno, Marco Antonio, muchas gracias por invitarme de nuevo. Tú sabes todo lo agradable que es conversar contigo y que ya nos conozcamos. O sea, estas conversaciones Sí. además van creciendo en profundidad y en diversidad. Y le agradezco a la Universidad Finisterra todo el apoyo que me da para hacer el taller para futuros escritores, que como tú bien dices, cumple 10 años. Tenemos dos buenas noticias. Una es que vamos ahora, ya iniciamos la nueva postulación para el taller de este año. Las postulaciones están abiertas hasta el 30 de mayo. Pueden entrar al sitio de la Universidad Finisterra o escribir a tallersimonetti@uft.cl. Creo que lo van a poner ahí después en el chat o en la pantalla. Y además estamos por publicar un libro con los textos que han recibido reconocimiento externo del taller, textos que han recibido premios, han sido publicados por editoriales prestigiosas, es decir, que han tenido alguna forma de reconocimiento del mundo literario chileno y también extranjero. Tenemos una escritora argentina que está en la selección. Y esa selección a mí me enorgullece mucho porque son escritores de la más diversa índole, de los más diversos estilos, con intereses diferentes, pero al mismo tiempo uno puede sentir una corriente, podríamos decir, generacional, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un libro interesante de leer cómo nuestra escritura de jóvenes está evolucionando, cómo al mismo tiempo está evolucionando con la evolución del país, por supuesto, de las vivencias que estamos teniendo como comunidad, pero también sobre sus intereses, ahí está la llamada al taller, sobre los intereses de esta generación y también de sus lecturas, y van a aparecer ahí sus influencias, que no todas son influencias que yo, digamos, no sé, que yo he puesto en sus mentes, sino que hay muchas influencias que son generacionales, que son las lecturas que ellos sencillamente se empiezan a transmitir los unos con los otros. Yo, para partir el taller, tengo les entrego tres bibliografías. Estas bibliografías tienen la finalidad que ojalá podamos leerlas, puedan ellos leerlas durante el taller. Ahora, yo sé que es una tarea titánica porque no alcanza, ¿no? No alcanza el tiempo para leer todos esos libros. Pero la primera bibliografía es una que se llama El arte de la ficción, y en esa bibliografía del arte de la ficción yo planteo libros sobre la carpintería, lo que tú decías, o sobre cómo se desarrolla el arte de la ficción, por distintos escritores, críticos que han trabajado en esto. Quizás el libro que recomiendo con más fuerza es el 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, que tú lo conocerás, son cinco charlas que él iba a dar en Harvard, que finalmente no las pudo dar porque murió antes, en las Norton Lectures, que son como una especie de Nobel norteamericano, que da la Universidad de Harvard a un artista, casi siempre un poeta, un escritor, a veces un músico, y este era en la oportunidad de Italo Calvino, y él escribió eran 6, que hubo una que no escribió, pero estas 5 conferencias que son
si me acuerdo bien, levedad, visualidad, multiplicidad, exactitud, rapidez, y la última que no escribió es consistencia. Entonces son estos valores estéticos, y yo se los recomiendo mucho, porque es un libro que se renueva cada año y con cada lectura que uno va haciendo. Es un libro muy inspirador, porque uno no sale, uno sale de su lectura sin, digámoslo, sin haber aprendido nada en términos como de lectivos, pero habiendo aprendido todo en el sentido como de la ambición del arte y de la literatura, ¿no? De cómo pensar ciertos valores estéticos que te van a acompañar. Entonces, a mí me pasa, yo lo leo, este libro me lo regaló Gonzalo Contreras cuando yo fui a su taller en los años 90, y yo lo sigo leyendo cada 2 años, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer muy emocionadamente porque me da nuevas luces cada vez. Quizás hay cosas además que uno no entiende al principio porque hace referencias, es un libro, está lleno de referencias culturales desde Homero hasta los poetas italianos como Montale. Entonces hay un reconocimiento además de podríamos decir, de la tradición latina de la literatura, ¿no? Y greco-latina, porque bueno, aparte con algunos... Y es un libro muy breve, que eso Es sorprende. Es un brevísimo, pero está libro... lleno de luces. Es como que está lleno. Alguna vez le escuché a Javier María esta expresión que lo decía sobre Shakespeare. Decía, las obras de Shakespeare son como una gran avenida, pero que están llenas de bocacalle y uno se puede meter en cualquiera de esas bocacalles y podría desarrollar una nueva historia. Es decir, va generando nuevos espacios de la imaginación y de la literatura. Y lo mismo me pasa con este libro de Calvino, que claro, no tiene la voluptuosidad de Shakespeare, pero por supuesto que tiene algo que a mí que me identifica mucho, que es esa especie de búsqueda del sentido, del porqué, de cómo evoluciona la literatura, y él propone estos principios estéticos para el siglo XXI. Entonces ese es un libro que yo no dejo de recomendar, y hay otro libro que no dejo de recomendar, que es un libro mucho más sencillo en su alcance, pero que es muy útil para entender los problemas, sobre todo el narrador. Cuando hablamos del narrador, la tercera subjetiva, el close writing, esta ya como abolición que existe sobre los narradores omniscientes del 19, ese desarrollo de la conciencia literaria, podríamos ponerle un nombre así, aparece en un libro que se llama How Fiction Works, de James Wood, que es un crítico literario del New Yorker. Y está muy bien pensado. Está en español ese libro. Está en español. Lamentablemente la traducción al español no es la mejor, No, y la traducción al español además es cara. No sé, el libro es de Gredos, un libro caro de 25.000 pesos, no sé cuánto vale, una brutalidad. Claro, en inglés uno la puede bajar de Amazon por $5. Entonces es una pena que... Y la traducción no es muy buena porque, claro, además el libro habla de las dificultades que tiene el inglés para aplicar ciertas técnicas literarias. Por ejemplo, la tercera libre indirecta, la voz tercera libre indirecta, en castellano, en francés, se usa el imperfecto para representar esa idea de que es el personaje el que está hablando, aunque esté dentro del discurso narrativo del narrador, el personaje que está pensando lo que ahí aparece, y en inglés no existe el imperfecto. Entonces, bueno, todos los problemas que ahí aparecen. Pero sobre todo me parece eso ya es más técnico, pero me parece muy bien cómo concibe la idea de narrador, la idea del close writing, de cómo acercarse al personaje sin perder tu personalidad como autor, es decir, esa tensión que existe como entre la forma de expresión del personaje y la forma de expresión del autor. Lo representa muy bien con Henry James, usa el ejemplo de lo que Macy sabía, que Henry James tiene un lenguaje muy florido, pero hay momentos de ese libro en que él se acerca tanto a Macy, en que Macy aparece incluso en adverbios de modo o en algún adjetivo, está ella representando. Entonces habla de esa tensión entre narrador y personaje y dónde estar, dónde ubicarse. Y también hace una historia de la conciencia.
Pablo, porque ese libro tiene el problema que además están traducidos los ejemplos, que son ejemplos de la literatura inglesa. Lo cual, Claro, y la traducción de los ejemplos no te termina de calzar con lo que te está enseñando, claro. y no te ha tentado, después de 10 años de talleres, digamos, hacer la versión al español, digamos, con ejemplos de literatura en español, Podría ser una gran idea. Yo tengo unos apuntes de todos estos 10 años de taller. He hecho algún tipo de... Lo tengo, en verdad lo tengo hecho porque lo hice para un curso en España que di. Y claro, y cada sección que enseñaba va con una lectura de ejemplo. Que en ese momento le decía... Deberías armar ese libro, Pablo, porque hace mucha falta sobre los mecanismos de la ficción, pero con ejemplo en español, digamos, porque Claro. ahí si uno se pierde de pronto en el libro de James Wood, que es muy útil, pero es muy útil manejando el mundo angloparlante, digamos, que eso es Bueno, lo... yo en los textos que cito, yo cito textos en inglés, por ejemplo, cito a Mrs. Dalloway, por ejemplo, que es Ajá. un texto que es muy ejemplificador del close writing. O sea, uno está metido en la cabeza de Mrs. Dalloway, y aunque sea una novela que está escrita en tercera persona, o sea, está muy cerca Virginia Woolf de Mrs. Dalloway. O sea, de hecho, parte con una frase que es Mrs. Dalloway que la dice, Mrs. Dalloway said that she would buy the flowers herself. Mrs. Dalloway dijo que que ella misma iba a comprar las flores. Entonces, como que eso marca el tema de la novela, que es Mrs. Dalloway, y que vamos a estar muy cerca de ella y de sus de su voluntad y de su anhelo y su, bueno, por supuesto, de las desilusiones que ha vivido en su vida. Y también cito a Ana Karenina, por ejemplo, para mostrar otra clase de narrador, o el inicio de la corriente de conciencia. Pero se puede hacer mejor que esa traducción. Esa traducción no es la más feliz de todas. Estaba pensando que ahí hay muchos otros libros que también recomiendo. Por ejemplo, Edith Wharton escribió un libro sobre The Art of Fiction. Hay otro libro que es muy bueno por los ejemplos, que se llama The Art of Fiction también, que es de David Lodge, que está en Sí. castellano, en Península, en que aparece como temas, ¿no? El inicio, el final, la corriente de conciencia, así. Entonces, como que es más fácil de consultar, y lo bueno que tiene es que tiene muy buenos ejemplos, sacados, como estamos hablando, de la literatura universal. Entonces, ese es el arte de la ficción, que es Sí. una lectura que creo que para una persona que está en taller es siempre iluminadora. Después les entrego una bibliografía sobre el manejo del lenguaje, en que el libro principal ahí sin duda es El Diccionario del Uso del Español de María Moliner, que Sí. para mí es un libro maravilloso porque es un diccionario, pero es como un mundo, ¿no? Es como que uno entra ahí y no sale, que tiene la gracia de identificar como los microclimas donde mejor se dan las palabras. Ujú. Entonces te dice, mira, esta palabra se usa en este contexto con este verbo, o este verbo se usa con esta preposición, nació en tal época, se usó primero así, pero después vino en esta otra cosa. ¿Te fijas? Es un libro que te habla un poco de la historia de las palabras, por supuesto de la etimología, pero también como del uso que nosotros le damos, que es totalmente distinto que leer un diccionario normal, porque en un diccionario normal aparece esto es igual a esto. Ella nunca dice esto es igual a esto, sino que dice esto se usa en estos contextos más, claro, es sinónimo con esta otra, pero ese otro, si uno lo va a buscar, muchas veces es diferente en el microclima en que se usa. Y otros libros del estilo. Ahí está el Corripio, está ahí los manuales de gramática, y hay uno que yo uso mucho, que es como la forma de escribir bien en español, de Ana María Negroni, que es una escritora argentina, que es estupendo, que tiene todos los datos tontos que uno se pierde, los plurales y las letras y qué sé yo. Bueno, y la puntuación y qué sé yo.
Pero lo más importante que yo creo que les regalo, o sea, ahí donde está más mi corazón, de la última bibliografía yo la llamo, dice, libros que me despiertan las ganas de escribir. Entonces les doy 30 libros, que son libros que cuando yo los leo, es como que digo que ganas de partir corriendo a mi escritorio y escribir ahí. Bueno, y ahí están como muchos de mis libros de cabecera que me inspiran y que me mueven y que me renuevan y que los puedo leer muchas veces. Está, bueno, Ana Karenina y Guerra y Paz de Tolstoy, pero también está La Yursenar con las memorias de Adriano, está Los restos del día Ishiguro, por poner ejemplos más modernos, y entonces esa bibliografía es bastante variada, porque también bueno, ahí está Henry James, Lady Wharton, tengo la Isaac Dinesen, por ejemplo. Isaac Dinesen, que yo no escribo nada parecido a ella, nada, ¿no? Porque no soy un escritor realista, ella tiene bastante fantasía, es más gótica, ¿eh? Y tiene un libro que se llama Siete cuentos góticos, pero es de una suntuosidad literaria y cultural tan enorme que sencillamente como que te leo así y uno lee esos cuentos y quiere ser uno de sus personajes. Siempre me acuerdo de un personaje de ella que es fantástico, que es una mujer que huye de su pasado, y que tres hombres distintos la han conocido en distintas personificaciones que ella hace de sí misma. En una es una sombrerera, en otra es una prostituta romana, en otra es, no me acuerdo la tercera mujer que ella hace. Bueno, y resulta ser que al final es una cantante de ópera que ha perdido la voz y bueno, hay toda una historia ahí. Y estos tres hombres la están siguiendo hacia Italia. Todavía es invierno, hay una gran tormenta en los Alpes, hay que cruzar los Alpes a través de entonces están en un hotel a los pies de los Alpes, suizo, esperando a cruzar al otro lado para llegar a Italia. Y los tres confluyen, estos tres hombres enamorados completamente de esta mujer, confluyen en este hotel y en un minuto dado ven al tipo que supuestamente anda con ella siempre, ¿no? Y salen siguiéndolos Alpes arriba. Ella escapa, no quiere encontrarse con ninguno de los tres. Ella escapa, sube los Alpes. Ahora, espérate, lo bonito es que cada uno de estos tres hombres tiene una historia que contar con ella y se la cuentan entre ellos. Y la única manera que tienen de darse cuenta que es la misma mujer es porque en las tres aparece esta mujer que tiene como una marca de piel, y además aparece este hombre que la acompaña, que es un hombre como con un diamante grande y muy adusto de expresión. Entonces, y salen los tres cerros ríos y en el medio de la tormenta ella se tranca la carroza donde va la diligencia, no sé, y ella sale corriendo en medio de la noche y sale la luna y hay viento y nieve volando y ella va con un manto negro y se abre así frente a la luna y como que flotan los aires. Sí, una cosa, mira, yo me acuerdo de esto, lo leí hace 5 años y todavía se me paran los pelos. Y claro, no tiene nada que ver con una cosa que yo haya escrito jamás, pero es sencillamente tan inspirador y tan estimulante para la imaginación. Eso es lo que busco en estos escritores, ¿no? En todos los que yo voy proponiendo, es que sean escritores que tienen dos condiciones. Uno, que sean estimuladores de la imaginación, que su imaginación nos transporte, eh, y otro es que sean artistas consumados. Este es un tema importante en mi taller, ¿no? Que el ser artista, la responsabilidad de ser artista, el detalle, bueno, y todos estos principios de Calvino, ¿no? El sentido de la exactitud, de la visualidad, de la sensorialidad, que todo ese trabajo hecho con tanta belleza por todos estos escritores. El último que integré fue uno que me regaló Oscar Contardo, que se llama Quemar las naves, de la Angela Carter, que es una escritora que yo ni siquiera conocía. ¿Ya?
y estos son sus cuentos completos. Y también es una mujer que trabaja muchísimo con la fantasía, pero con un lenguaje y con una imaginería, porque las imágenes de ella son totalmente únicas, así que también lo integré. Pero como te digo, ahí hay muchos escritores que a mí escritores modernos, para poner algo como del tiempo, puse a Ishiguro, está Jun Palahiri también, con Tierra Desacostumbrada, o el intérprete de Interpreter of Maladies, la leí en inglés, en castellano, aquí en castellano creo que se llama el intérprete de enfermedades, pero no es como exactamente la traducción. No, el intérprete de emociones, así es la traducción al intérprete de emociones. Entonces, nada, sobre la belleza ¿cómo se llama esta mujer? La Sadie Smith, que me encantó, que es una novela que está inspirada en una novela de E.M. Forster, que también menciono ahí, que se llama Howard's End. Howard's End, que se llama La mansión de Howard, el regreso a Howard's End, así creo que es la traducción al castellano, el regreso a Howard's End. Howard's End es el nombre de una casa. Y esa es una novela famosísima de Forster, una película muy conocida que actuó Anthony Hopkins y ¿cómo se llama esta? Ahí tú sabes mejor que yo, Marco Antonio, bueno, una actriz famosísima. Actúa la Ellen Bonham Carter también, y la otra es una actriz famosísima que ha actuado en muchas de estas... ya, se me fue. Y lo que hace, ¿cómo se llama? Emma Thompson, pregunta alguien del público. Emma Thompson, exactamente, ella. Sí. Gracias, Emma Thompson. Y la gracia del libro de Sadie Smith es que toma esto y lo convierte en un libro en donde se dan más o menos los mismos conflictos traducidos en el tiempo, por supuesto, porque en ese minuto, por ejemplo, aquí hay una duda sobre la virginidad de la hermana de la protagonista, y son todas cosas que ahora somos más liberales en ese sentido. Pero lo transforma en una novela sobre la negritud, sobre lo diverso que hay dentro de lo que el mundo occidental blanco considera negro. Y muestra todas las variedades de negro más lindas del mundo, porque realmente es una expresión desde un scholar así, como un profesor universitario de campus, inglés, muy, muy pijo, hasta un rapero, hasta un señor comprometido con los derechos humanos y con las colonias, las ex colonias británicas. Bueno, es una gran mama negra que es como una especie de gran abrazo para sus hijos. Es fantástico el libro. Bueno, todo esto son libros que yo los pongo ahí por esto, porque me producen esto, que me dan ganas de hablar y de contarlo. Y dan eso, ganas de escribir, como dices tú. Y a mí me dan muchas ganas de escribir leyendo, claro. Entonces, esa es una dimensión lectora del taller. La otra es lo que los alumnos traen, lo que los participantes traen. Ya. Y es bueno recordar lo que está haciendo la editorial Páginas de Espuma. ¿Tú has visto la colección de cuentos completos? De James, de Wharton. Están los cuentos de Edith Wharton, justamente, y también publicó el libro sobre escribir como arte. No me acuerdo cómo lo puso en español, digamos, el texto sobre los ensayos sobre escribir, y también los cuentos completos de James. Sí, yo tengo el primer tomo nomás, estoy esperando a comprarme el segundo. No, son 3 tomos, así que te preparas. Sí. No, pero claro, es que yo me compro el primer tomo y como son 1000 páginas o no sé cuántos son, claro, me cuesta llegar al final, digamos. Pero vale la pena ese trabajo. Vale la pena, es un gran trabajo. Yo conozco a los editores, me los conocí en Costa Rica en un congreso, y son estupendos, y creo que él se llama José Casamayor, creo que es el nombre del editor principal. Y aparte de esto, está haciendo también, publica cuentos modernos, de escritores contemporáneos. Y entonces, muchos escritores, amigos míos, que las editoriales principales no les quieren publicar los cuentos porque venden poco, o qué sé yo, publican con él,
y él hace un gran trabajo de difusión y de buena edición. Estaba pensando Sí. en la Edith Wharton, que la hemos mencionado mucho, habría que decir algunos libros de ella, que creo que, yo creo los he leído todos, no creo que haya nada que no haya leído la Edith Wharton, que escribió mucho, pero creo que hay 3 libros fundamentales. Uno se llama La Casa de la Alegría, de 1905, que es de una mujer, se trata de una mujer muy, ¿cómo decirlo? Como mimada y como de esas es sobrina de una mujer muy rica, la mujer muy rica le exige un comportamiento muy estricto y su destino es casarse con un hombre muy rico de la sociedad neoyorquina. Y cualquier cosa que intente fuera de eso es visto como un pecado mortal. Y ella se siente condenada un poco a eso. Y entre medio se enamora de un abogado, que esto es lo más divertido de todo, porque encuentra que el abogado es poca cosa, porque es abogado nomás, no tiene plata, digamos, plata de Claro. familia. Bueno, y se produce un conflicto, por supuesto que tiene que ver con su prestigio como mujer, digamos, intocada, y toda la caída de ella hasta un final muy terrible, en que ella elige no reivindicarse porque en el fondo significaría hundir a otra persona, digamos. Entonces, como muy bonito, muy, 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 muy bonito. Después está la Edad de la Inocencia, que todos lo conocerán, Claro. gran, gran novela. Y hay una más que a mí me parece formidable, que se llama La Renuncia. Esa novela es sobre una madre, una mujer que está casada con un rico neoyorquino, que este es el mundo de Eddie Wharton. Ella tiene una affair, el rico se entera y la aparta completamente de la familia y la separa de su hija. Su hija tiene 5 o 6 años en ese momento y ella la mandan a la Costa Azul a vivir una vida frívola y tonta y vacía, y no puede volver a Estados Unidos, no puede ver a su hija. Y bueno, no tiene ni siquiera, yo creo, plata para ir a Estados Unidos, porque vive muy al justo en unas pensiones de segunda, de tercera. Hasta que el rico muere, la hija hereda, y la hija la va a buscar y le dice, yo quiero que tú seas mi madre, como siempre debiste ser, y se reintegra a la vida de la hija, a la mansión familiar, a toda esta cosa, y aparece un hombre que ha sido parte del pasado de esta madre en la vida de la hija. Y ahí la novela agarra un vuelo, es muy sorprendente porque en el fondo es una sucesión de dilemas morales, uno tras otro. Yeah. Y lo que decidiste en el primero influye además después ya en el segundo, en el tercero. Esto es como, hay una cadena de consecuencias. Entonces te empiezas a ver atrapado por tus propias decisiones, porque la madre empieza a preguntarse, ¿cuánto digo? ¿Le digo que fue mi amante a mi hija? Si le digo, va a pensar que yo tengo celos de ella y de él, o va a pensar que yo se lo... Y bueno, y ella tiene una serie de información sobre el tipo, bueno, y empieza a crecer este problema, y realmente uno ahí se da cuenta de lo espinoso que puede ser algunas veces el pasado, y la forma de enfrentarlo cuando se cuelan en tu presente y en tu vida más íntima y familiar. La Renuncia. La Renuncia, de Ed Wharton, del año 26 creo que es la novela. Y en habla hispana, ¿qué te acompaña, digamos? Mira, yo soy bien anglófilo, se habrán dado cuenta ya Bueno, en todo este sí, rato tú de todo estudiaste en lo... Stanford, digamos, te formaste No, en, no, no, en no ingeniería. necesariamente por eso, sino hay algo en el talante narrativo. O sea, yo creo que Stanford no tiene nada que ver con eso, en verdad. Pero hay algo Bueno, en el te talante dedicaste a Stanford. narrativo inglés que a mí me Sí. gusta, que puede ser la herencia como de esas novelas como de costumbre, así como las novelas de Ajá. Thackeray, que no me gustan mucho, pero ya con Edith Wharton, con, ¿cómo se llama? Con George Eliot, como que empiezan, no sé, como que toman un poder muy grande, y eso desencadena obviamente que en James, y tiene ese pasado de Shakespeare.
no sé, hay algo ahí, o sea, incluso yo mi novela, las novelas modernas que empecé a leer en los 80 y en los 90 eran las de McEwan, las de Amis, las de Ishiguro, las de Kureishi. Esas Sí. fueron mis lecturas como de Y fan, Barnes también, ¿no? ¿como qué? Julian Julian Barnes. Barnes, Julian Barnes también. Entonces, ese grupo para mí fueron como algo a lo que ya aspiraba. Quizás de todos ellos, con el que me sigo quedando siempre, siempre, siempre es con Ishiguro, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, de Ishiguro dar un librito que casi nadie lo lee, que se llama Nocturnos, que son 5 cuentos sobre músicos o gente relacionada con la música. Ujú. Son cuentos largos, de 20, 30 páginas cada uno, por lo menos será, y es muy bonito, y tiene esa belleza del aplomo de la prosa de Ishiguro, que al mismo tiempo es como que tuviera, es como radioactiva, yo creo que esa cosa que nació en Nagasaki, porque es muy tenue, no pasa mucho, no hay grandes, y tampoco no hay grandes descubrimientos hacia afuera, o sea, no hay desembarcos piratas ni ninguna cosa así, y al mismo tiempo tampoco es como la de Edith Wharton que tiene este mundo, y sus personajes tienen unos mundos interiores llenos de unos conflictos impresionantes que apenas aparecen en la trama. Pero me parece que él tiene algo que en esta cosa como contemplativa, como que irradiara. De verdad el texto irradia, las historias irradian, o sea, tiene algo muy icónico en las imágenes y en el desarrollo de la trama. Bueno, entonces, ahora, en castellano yo por supuesto que cuando ya más joven, entre los 15 y los 25, leí mucho a Cortázar, que en el colegio uno lo lee y uno se vuelve como una especie de adicto, ¿no? Sencillamente no, es como que Cortázar es como, y esa edad son una sola cosa. Eh, Raramente hay dos de los cuentos del que me fascinan, que ya que hay gente aquí, que uno es Axolotl, creo que se dice, Sí, que son absolutamente. unos pescaditos como con cara de seres humanos. Siempre me ha Sí, perturbado muchísimo. sí, Y el otro que me gusta es Las babas del diablo, que es sí. ese cuento que pasa ahí en una de las islas del Sena, en una de las puntas de las islas del Sena. Que inspiró la Esos dos, película de Antonioni, ¿no? claro, Blow Blow Up, Up. Sí. muy lindo, muy lindo. Y me gustan, no sé, esos dos particularmente. Después leí mucho a Donoso, he leído harto a Mauricio Baqués, que es un escritor Es un autor chileno, no suficientemente reconocido es para lo fantástico. intenso que es, digamos, inmenso autor, ¿no? Inmenso, es inmenso. Hay que reconocer que es difícil de leer. No es un autor que se rinda, que tenga una prosa sencilla ni fácil. Su gran libro, que es Frente a un hombre armado, eh, Es es un un libro libro que hay intenso. que darle un Uf, tiempo, hay que leer 3 páginas y sentarse a pensarlas, digamos, ¿no? Pero cuando uno termina elevado a la enésima potencia, porque es un tipo de una sensibilidad y de una cultura. ¿Sabes qué? Eso no sé si será la edad, que es lo que me está pasando, pero cada vez valoro más la cultura. O sea, autores como, te decía, como la Dinesen, o como Yursenar, o como el mismo Donoso, que también lo leí sí. en mi juventud, La Casa de Campo, eh, Casa de Campo y El Lugar Sin Límites son mis libros de Donoso. Eh, y bueno, también leí mucho a la generación anterior mía, a Gonzalo Contreras, sus primeras novelas. Lo leo hasta hoy a Gonzalo Contreras. Me Mm. gusta su prosa. No sé, de repente yo leo unas críticas en contra de algunas de sus novelas destructivas
Y digo, pero por lo menos reconozcan que está bien escrita, o sea, que hay pasión, que hay imaginación y que hay buena prosa, buena pluma. Bueno, y a Bolaño lo leí Los Detectives Salvajes y todas las novelas cortas. 2666 me costó más, lo leí un poco a salto, así, como de repente se me hizo un poco larga además. Pero yo creo que Detective Salvaje es una novela enorme, porque en ella, a mí me pasó algo leyéndola, me pasó algo personal. Yo la leí en el momento que salió, yo había conocido por chance a Bolaño el año anterior, había leído Estrella Distante, que me había gustado mucho. Que es una Y bellísima novela y más fácil acceso. Digamos. claro, es una novela cortita y pasa en Chile. Y están estas hermanas Villanueva que a uno no se le olvidan más sencillamente. Con este poeta medio nazi que la ronda. Y vino después de eso Detective Salvaje, y la sensación que tuve, lo que le molestó a mucha gente, que es que parte la novela con una trama y de repente hay un interludio, que son la mayoría de las páginas, en que aparecen historias que no estarían conexas necesariamente, ¿no? Que son la historia de, hay un profesor que se llama Luis Enrique Rosado, hay un tarambana que se llama Piel Divina, y así van apareciendo distintas, aparece la poeta, la madre de todos los poetas, la uruguaya, y uno dice, pero es como un panorama de la literatura mexicana de esa época, ¿no? De finales de los 70, pero la sensación es que yo me lo imagino así, es como imagínense un mapa sinóptico, no sé si ustedes han visto cómo se dibujan las tormentas en el mar, las tormentas, los huracanes y los ciclones y los tifones y qué sé yo, dibujan unas ¿cómo se llama? Unas trayectorias que parten en un lugar, que son chiquititas, después crecen y después se extinguen, ¿no? Y dejan una estela, un dibujo en el mapa. Cada año hay, no sé, pues en el Atlántico 25 tormentas y en el Pacífico hay, no sé, muchas más, creo yo, que son como 40 o 60 tormentas anuales. Hay algunas en el Índico también. Y me pareció que era eso, son como trayectorias que se dibujan, parten en un lugar así, espontáneamente, dibujan un arco muy bello y se extinguen. Esas son esas historias, entonces da una sensación de libertad muy grande, de que uno puede crearse, o sea, aparecer y desaparecer y haber tenido su vida, su trayectoria, su libertad. Es un libro sobre la libertad. Esa es la sensación que tuve yo al leer Detective Salvaje. Una pregunta a propósito de Bolaño, ¿no? ¿Qué rol juega la poesía en tu escritura, digamos? ¿Recurre a la poesía, la visitas? ¿Es algo más lejano? Digamos, me acuerdo, no sé, qué autor decía que en momentos de seca, cuando se te acaban las ideas, lo ideal era volver a pulir el lenguaje en la poesía, digamos. Bueno, yo eso lo envidio mucho. Yo tengo dificultades con la poesía, soy muy lector de nuestros poetas, digamos, sobre todo de Neruda. Mi época fue una época de veneración con Neruda y realmente Residencia en la Tierra para mí es como todo. Hay algo, no lo digo nunca porque no quiero aparecer como siendo pretencioso, pero hay algo cuando me sale lo lírico en alguna escritura de mi escrito, es claramente de una inspiración nerudiana. Y he leído a Mistral, a Huidobro, pero la poesía tiende a costarme, tiende a costarme en el sentido de leerla de manera como me pierdo en las imágenes, quizás, no sé si será lo ingeniero que soy, pero me ocurre que hay tantas imágenes en la poesía que se van como superponiendo unas con otras,
que a veces me resulta difícil. Yo soy muy apegado a la imagen. Esa es como una cualidad mía de mi escritura y de mi manera de pensar y manera de ver el mundo. O sea, yo tengo un visor de imágenes. Entonces, como que ese visor de imágenes a mí se me obtura, de alguna manera se me cierra cuando las imágenes son muchas y son muy seguidas. Claro, hay escritores, hay poetas que son prístinos, o sea, Borges, no sé, te fijas que no, que sencillamente como que tú lo lees y hay un cierto sentido de lo despejado. Tengo un amigo español que se llama Luis Muñoz, no sé si lo has escuchado, eh, que escribe una poesía más doméstica, podría decir, más del día a día, más del... No es para nada ni trivial, ni frívola, ni tonta, todo lo contrario, es muy sofisticado, es más o menos existencial, pero está anclada en lo que está cerca. Y en ese sentido también creo me resulta agradable de leer. Y también a Luis García Montero, que también tiene algo que es como inspirador y movilizador. He tratado de leer a Cernuda, algunos versos me golpean, pero me cuesta, no sé, es como a veces, como ahora, yo sé que esto es pura incultura, porque si yo buscara, estoy seguro que encontraría escritores y poetas y poetisas que no tendría este problema, ¿no? Yo creo que si, o sea, no me pasa con Emily Dickinson, entonces no me tendría quizás que pasar con Louis Gluck, o Glick, no sé cómo se pronuncia, Glick creo que se pronuncia, pero no la he leído, tengo que confesar que no la he leído. He leído un poco de Anne Carson, así, por ahí, por allá, picoteo, pero no puedo decir que soy un lector de poesía. Y lo lamento, si ustedes que están aquí escuchándome, yo creo que uno debería tener una mejor educación en poesía para alcanzar las imágenes. Yo la mejor educación que he tenido en poesía han sido dos. Uno fue un profesor de castellano que tuve en el colegio que nos hizo leer a Neruda a conciencia, con profundidad, y eso después redundó en que yo tomé un curso que se llama Estética de la Poesía de Pablo Neruda con Gastón Sublet. Y con Gastón Sublet desmembramos el canto general, lo desmembramos hasta, él lo decía así, vamos a abrir y romper, y después al final hicimos una ceremonia con trutruca y todo para devolverle la virginidad al canto, porque había sido mucho el análisis, ¿no? El análisis de las metáforas y digamos, de las fuentes vitales de Neruda, cómo se representaban en el poema. Y la otra fue con dos personas totalmente distintas estudié la Divina Comedia, que a mí, ahí me sale el italiano, y yo encuentro que la Divina Comedia es formidable. Y esa sí la he leído muchísimas veces. Tengo un libro de mi madre anotado, está en italiano y en castellano, y anotado por ella. Ella también tuvo una profesora de italiano muchos años, la señora Canziani, y la señora Canziani le enseñaba italiano con la Divina Comedia. Imagínate el lujo. Una maravilla. Y ese libro lo analizamos en un curso con Raúl Zurita y en otro con Vargas Saavedra. Hice dos cursos sobre esto, y a ese poema grandioso, formidable, fundamental de toda nuestra, digamos, consciente e inconsciente católico, vuelvo siempre mucho y me inspira muchísimo. Sobre todo el infierno, ¿no? Que hay imágenes de la Divina Comedia que aparecen en mis novelas. Aparece el infierno, aparece el primer círculo del purgatorio, que son unos señores que están empujando unas piedras en una especie de cosa que da vuelta y que no terminan nunca de empujar la piedra. Un poco es como Sísifo, no sé. Sí, y se cumplen 700 años de la muerte
del Dante, digamos, este año. Digamos. Este año, claro, claro. Van a pasar cosas con el Dante este año. Bueno, y los poemas clásicos, obvio, ¿no? El Homero, y, digamos, la Ilíada, la Odisea y la Eneida también, pero bueno, eso ya a esta altura son como más, no sé si llamarlos poesía, ¿no? Son más que eso. Sí, no, la épica es otra cosa. Mm. Estaba leyendo el último tomo de las antimemorias de Bryce Echenique, Permiso para retirarme, y ahí cuenta que él siempre tiene a mano la Cartuja de Parma de Stendhal, que siempre lo tiene a mano y lo vuelve a leer y lo visita. Yo lo tengo en la bibliografía esta de los libros que me dan ganas de escribir. ¿También? Sí, sí. Es que cuando lo leí fue tan sorprendente porque yo había leído Rojo y Negro primero, que me gustó muchísimo. Maravilloso. Pero La Cartuja de Parma es un melodrama así no hay guionista en Chile que alguna vez haya tenido una imaginación tan desbandada como este señor para inventar las cosas que inventa, porque realmente es una novela en que en un mes y medio, entre que se enamora, que lo meten a la cárcel, que lo quieren matar, que se fuga, que, bueno, sencillamente pasan una cantidad de cosas, es totalmente inverosímil si uno hace un análisis temporal y espacial, uno dice, esto no pudo haber pasado, pero tiene esa vitalidad gigantesca, digamos, como ese desplante, es decir, yo quiero contar, quiero contar, quiero contar, quiero contar. Y cuenta a una velocidad y con una fuerza impresionante, no sé, ¿a ti qué te parece? Yo encuentro increíble. Sí, 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 estaba pensando que uno entiende que influye mucho y le guste mucho Bryce por su Por el humor. Octavia de Cádiz, digamos, por el mundo, para Julius. Él juega con esto que tú llamas la imaginación, ¿no? Que es un concepto bien importante y que la gente a veces lo confunde con fantasía, como en Harry Potter No, claro. y que es otra cosa, digamos, la imaginación. Aquí preguntan cuál es esta novela que estamos hablando, La Cartuja de Parma, digamos. Ahora, preguntan sobre los talleres, ¿qué es clave para aprender a escribir? En La Cartuja de Parma hay un personaje que lo recuerdo siempre, que es una especie como es como el ayudante del duque, ¿no? Sí, 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 Que se sí. llama, no sé cómo se llama Rociero o algo así se llama. Y que tiene toda una cosa como genuflexa y a la vez un intrigante de los peores. A mí me asombran mucho los escritores que son capaces de escribir buenos villanos. Porque no es fácil, porque en general te quedan un poco estereotipados y planos, ¿no? Pero ese es un villano estupendo. Sí. Y hay otra pregunta que quería hacerte. ¿Qué sientes? Se habla mucho del boom contemporáneo femenino, digamos, de escritoras en habla hispana, en habla inglesa, digamos, como una gran movilidad de nombres, digamos, que sería agotador darlos, digamos, pero acabo de leer, por ejemplo, Mugre Rosa, de Fernanda Trías, la uruguaya que está radicada ahora en Bogotá, como la Universidad de los Andes, como residente, que es muy notable, acaba de salir, digamos. Una cosa la Samantha Schweblin, la argentina, digamos, el Selva Almada, digamos, que tiene una trilogía de una intensidad y una violencia. Ahí la están leyendo. Ese no lo he leído, digamos, he leído otros, digamos, pero... Estoy por empezar, pero no lo he leído todavía. Lo tengo No sé aquí, porque me lo dije, este es el próximo que voy a leer. ¿Qué sientes tú con eso, digamos? ¿Sientes que te han aparecido escritoras interesantes, digamos? No, yo creo que han aparecido escritoras interesantes. Por ejemplo, me tocó el año pasado, porque presentábamos juntos en Guadalajara, leer a Pilar Quintana, una Sí. novela breve que se llama La Perra. Es Me dejó, notable. pero notable, ¿o no? Notable. Una, Y una novela de una contención gigantesca, porque no sí, cae en ningún lirismo, pero que transmite una experiencia
vital, violentísima y de gran desplazamiento de las emociones, de la conciencia, en una persona que es muy simple, en términos como vista así, como estereotipo, de una mujer simple que vive en un cerro, en un lugar donde llueve 365 días al año, Exactamente. y que vive en las condiciones más precarias que uno se puede imaginar. Y dentro de esa vivencia, ella genera todo este espacio, como digo, emocional, de conciencia. Es muy, muy, muy bonito. Así que yo celebro muchísimo todo este boom que ha ocurrido con mujeres, ha ocurrido con hombres gay, ya está empezando a ocurrir con mujeres lesbianas también, con mujeres trans. No, Eh, esta novela, ¿cómo se llama? Las Malas, Las malas de la Camila Sosa que es Villó. impresionante también, una novela Sí, la tengo impresionante. ahí y es impresionante. O en Chile tenemos salió el libro este de las Beauty Queens ¿cómo se llama? De Iván Monalisa, Sí, un, también. un libro de historias breves de mujeres trans en Nueva York, que es preciosa. Ahora salió una reedición de Ariel Richards, de un libro que escribió antes de su transición, pero que ahora tiene una nueva lectura a propósito de su transición. Así que, por suerte, que se destapen todas las ollas y que salgan todos los humos y los vapores Sí, necesarios, ¿no? Porque, sí. porque eh, Y no y solo, y siento, con y voces siento que que... las mujeres están aportando, eh, esta es una teoría que tengo yo, pero que creo que es interesante. Eh, la literatura, el centro de la literatura siempre tiende a, digamos, no sé cómo, a calcificarse. Por ejemplo, la literatura europea de mediados del siglo XIX, con Flaubert, pero esa especie como de literatura, podríamos decir, culta de esa época, la forma de renovarse vino con Dostoyevsky y con Tolstoy, y por otro lado con Melville, que son estas grandes novelas épicas de los espacios extensos, de la presencia de Dios, de unas fuerzas sobrenaturales. Claro que en el mundo muy ya sin Dios prácticamente, no es que yo sea un defensor de Dios, pero de repente la fuerza de la Sí, espiritualidad puede llegar a renovar un centro. Y después vino, por ejemplo, Borges escribió un ensayo que se llamaba algo así como el papel del escritor argentino en la literatura universal. Y decía que la literatura latinoamericana, que en ese minuto era una literatura de nicho, o digamos de margen, tenía la misma misión que podía encontrarse en la literatura judía respecto a la literatura universal, o en la literatura irlandesa respecto a la literatura inglesa. Al ser excéntrico, es decir, al estar fuera del margen, hay nuevas fuerzas que atacan ciertas verdades como que ya están como supuestamente escritas en piedra y cambian la literatura. Entonces, sí. Borges tuvo la lucidez de verlo el año 32, imagínate, vio el boom literario cambió la literatura en español. Absolutamente. Con nuevas fuerzas, con unas fuerzas que venían desde la selva, desde la precariedad, desde una imaginación tan recónditamente intrincada como la cabeza de Donoso. Bueno, todo eso renovó la literatura en español. Y Sin duda. después, esto lo tomó un escritor que yo admiro muchísimo, que es un gran escritor, que se llama Con Toibin, no sé si lo has Sí, sí, escuchado sí. nombrar, o Con Con Toibin. Toyville. Y Claramente. él dice lo mismo sobre la literatura LGBTI y de mujeres. Dice la literatura de mujeres y la literatura LGBTI llegó a cambiar el centro de la literatura, que no hay que ser ningún espabilado para darse cuenta que
había ahí un fragüe, no sé si decirlo machista, pero un fragüe de hombres que necesitaban ser cambiados. Entonces, en este asalto, creo yo, al centro, y en esta puesta de relieve de las mujeres escritoras y de los escritores y escritoras de LGBTI, claramente hay una contribución a la renovación literaria. Y uno luego, bastante luego, se va convirtiendo en el centro. Entonces, es un proceso de renovación. Por ejemplo, claro, los escritores gay a finales de los años 90 éramos una especie de revolucionarios. En este minuto somos bastante ya hasta convencionales, nos podrían decir, ¿no? Y quizás una escritora trans tiene mucho más que decir que... Sí. Yo no digo que escriban más o menos, pero tienen algo nuevo que decir. Y esa novedad es siempre estimulante, porque qué bueno que te cuenten algo que tú de otra manera no verías y no vivirías, no experimentarías. Sí. Oye, Pablo, se nos acaba el tiempo, se quedaron una cantidad de preguntas en el chat que no te puedo decir, digamos, el cambio ingeniero-escritor, digamos, el tema de los cancel en el arte, digamos, esto, que es muy complejo, ¿no? ¿Cómo se llama? Tu novela, que es bueno contar que terminaste una novela, no sé cuándo va a salir esa novela. Sale a fines de septiembre, principio de octubre, está en las librerías. ¿Cómo se llama? No puedo decir todavía. Me retan en la editorial, dicen que es un elemento importante del marketing. Sí, Así. eso hay que guardarlo. Hay que guardarlo. Trae mala suerte, dicen otros. Pero tiene título, esa novela tiene título desde la página 1. Yo creo Ya. que, después cuando lo pueda contar, lo bonito es que es una novela que su título la marca mucho. Ya. Bueno, haremos un ciclo de entrevistas a Pablo Simonetti. Un ciclo de entrevistas de nuevo. Perdona por hablar tanto sin parar que no pudimos tomar No, todas esas preguntas. es Qué muy pena. interesante siempre, digamos, y es un agrado conversar contigo. Te agradecemos. La próxima semana está Catalina Infante, ahí vamos a hablar de este boom femenino probablemente, de las cosas que ella ha vivido como editora, como escritora. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Marco Antonio, y muchas gracias a la universidad y los felicito por esto que hacen. Veo que hay 78 o 80 participantes. Debo haber 90 y Encuentro tantas que es una personas. maravilla 90. mira, 90. Entonces es formidable que Sí. haya tanta gente interesada en este tipo de temas. Yo le digo a la Lore todo el rato que hagamos más cosas de estas. Sí, y no se pierdan a la cata, como dice Mary Rogers, la cata es top, no se la pierdan, ¿no? Efectivamente, la cata es top. Perdón que me meta aquí en la despedida, pero yo necesito darle las gracias a nuestro querido Pablo Simonetti, a todos los asistentes tan cariñosos y algunos participantes de nuestro taller. Marisol Espinosa está por ahí. Un gran abrazo, Marisol. Hace tiempo que no te veíamos, así es que un abrazo y gracias por tus comentarios. Y para despedir esta sesión, Marco Antonio, si les parece, y Pablo, voy a dejar desplegada la gráfica de la convocatoria de nuestro taller literario para futuros escritores. Así que no dejen de intentar, ¿ah? Son pocos cupos, la verdad es que es un taller que ha ayudado a formar una nueva generación de escritores, pero el ejercicio vale la pena. Así que voy a desplegar la gráfica, un saludo cariñoso para todos y nos vemos el próximo miércoles con Catalina Infante, que como dicen por ahí en el chat, es